Inicialmente debo agradecer la invitación a compartir, con colegas de otros países, una visión sobre la incidencia de la historia de la enseñanza de las matemáticas en la formación de profesores en mi país, Colombia, país en el cual sus gentes mantenemos la esperanza del encuentro de condiciones de paz que nos permitan despojarnos de un pasado de extrema violencia que infortunadamente aún configura nuestro presente. Permítanme entonces presentar dicha mirada. Para ello he querido organizar mi presentación alrededor de 4 ideas. Entender la historia de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas como una de las expresiones que surge de entrecruzar la historia con las diferentes expresiones o modalidades de las matemáticas constituye la primera idea. La segunda refiere a la necesidad de no solo estudiar lo vivido para construir una interpretación histórica, sino sobre todo de disponer de dicha construcción con fines plenamente educativos en el marco de los programas de formación de profesores de matemáticas. Enseguida, ilustraré, a través de un par de ejemplos, acciones concretas en sendos programas de formación de profesores de matemáticas que arrojan luz esperanzadora sobre un proyecto que se diseñe y ejecute para profesionalizar la incidencia en cuestión. Para finalizar, expresaré la necesidad de cambiar un paradigma, desde mi perspectiva totalmente anquilosado, en el que la historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ha ocupado y ocuparía un lugar menos que secundario. Iniciemos entonces la primera parte. En la década de los 90, el doctor Carlos Eduardo Vasco mostraba a la naciente comunidad colombiana de investigadores en educación matemática un octógono de disciplinas que se articulaban y definían como campo de investigación en torno a las matemáticas. El plural, matemáticas, se empleaba para enfatizar en la idea que existían diversas expresiones o modalidades de las matemáticas que se entrecruzaban e interactuaban. Así, se destacaban al menos 3 expresiones de las matemáticas, a saber, las matemáticas que circulan en los ambientes cotidianos, las matemáticas que se ubican en la escuela como discurso o conocimiento a aprender, y las matemáticas de las que se ocupan y desarrollan los matemáticos. Años más tarde, a través de un ejercicio intencionado, me deleitaba haciendo cruzar estas expresiones de las matemáticas con la historia de las matemáticas. Noten el uso de las minúsculas. De este juego intelectual quedaba suficientemente claro que aparecían también correspondientes expresiones de la historia de las matemáticas. Así, era evidente que la historia de las matemáticas, con mayúsculas iniciales, correspondía al resultado del trabajo de los historiadores investigadores sobre las prácticas matemáticas de los matemáticos. La historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas capturaba la historia de las matemáticas escolares a través, fundamental pero no exclusivamente, de la evolución del currículo de las matemáticas. Y la historia de las matemáticas en lo cotidiano conducía a acercamientos ligados con la etnomatemática, intentando desvelar el lugar de las matemáticas en las tradiciones y culturas. Esta perspectiva toma un matiz singular cuando estas historias de las matemáticas se atraviesan con el ámbito intelectual y de acción como lo es la formación de profesores de matemáticas. De esto emergen naturalmente preguntas de investigación importantes que han constituido la base de al menos 2 tesis doctorales elaboradas por colombianos. La relación en torno al potencial formativo de la historia de las matemáticas en la constitución del conocimiento del profesor de matemáticas fue el foco de mi tesis doctoral. La relación entre un fragmento de la historia de las matemáticas cotidianas y la formación de profesores de matemáticas fue objeto de estudio de Hilbert Blanco en su tesis doctoral. Ahora, si bien reconozco una importante tradición de investigación profesional sobre la historia de la enseñanza de las matemáticas en la educación superior,
A través de los trabajos de colegas como los doctores Luis Carlos Arboleda, Clara Elena Sánchez, Víctor Alvis, Gabriela Arbeláez, Maribel Anacona, Fabio Ortiz, entre otros, y algunos trabajos sobre historia de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica y media en Colombia, con respecto al meollo de este panel, mis conocimientos indican la carencia de trabajos resultantes de la investigación profesional. Surge entonces el primer desafío: construir una línea de investigación que aborde la interrelación, historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, formación de profesores de matemáticas, para lo cual es necesario intensificar y consolidar las investigaciones en cada uno de estos dos componentes. La segunda parte atiende al reconocimiento de una diferencia no siempre advertida entre el hecho o acontecimiento histórico y la construcción de la historia sobre el hecho. Además, es necesario señalar que debe mediar un proceso para que dicha historia tenga un impacto en la formación profesional de profesores de matemáticas que implica su reconstrucción. En ese sentido, los investigadores, historiadores, asumen las tareas de recopilar, seleccionar, analizar, interpretar y presentar, divulgar la información disponible sobre tales sucesos. Así, se hace posible disponer de una historia. Esta debe ser inicialmente apropiada por el formador, a partir de lo cual puede desarrollar un proceso de diseño curricular necesario para que ésta, así reconstruida, se convierta en objeto de estudio de los programas de formación de profesores de matemáticas y pueda entonces ser apropiada y usada por el futuro profesor de matemáticas. La presentación esquemática de tales procesos y estados de la historia revelan al menos dos retos o desafíos mayores relacionados con la esencia del panel. Por un lado, la evidente necesidad de disponer de historias de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas elaboradas a partir de la investigación histórica profesional. Por otro lado, realizar procesos de apropiación, diseño curricular y reconstrucción de las historias de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para que respondan a los fines educativos en el marco de los programas de formación de profesores de matemáticas. La existencia de tales dilemas no ha sido obstáculo para que existan, aunque exiguas, interesantes acciones propuestas en algunos programas de formación de profesores de matemáticas. Una de tales propuestas se realiza en la Maestría en Educación, énfasis en Educación Matemática de la Universidad del Valle. En dicho programa de formación avanzada se desarrolla un seminario electivo titulado Pensamiento Matemático en Contextos Escolares, en el que, como parte inicial del estudio de los tipos de pensamiento matemático, a saber, numérico, espacial, variacional, estocástico y métrico, establecidos en el currículo nacional propuesto específicamente en los lineamientos curriculares de matemáticas y en los estándares básicos de competencias matemáticas, se realiza una conceptualización y contextualización de la propuesta curricular instaurada en el marco de una nueva concepción de país que deviene como causa y consecuencia de la Constitución Nacional de 1991. Esta propuesta está respaldada por la construcción histórica que ha logrado la profesora a cargo de dicho seminario, mediada por una postura política sobre la educación al final del siglo XX, un conocimiento del contexto nacional y de los sucesos ocurridos en las instituciones escolares como consecuencia de los cambios curriculares y de su participación en la construcción de las primeras versiones de los estándares.
Otra de las propuestas se llevó a cabo en la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. En dicho programa de formación profesional inicial de profesores de matemáticas, recientemente se desarrolla un curso titulado Conocimiento curricular para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En este curso se pretende que los futuros profesores se apropien comprensivamente del currículo escolar para las matemáticas del siglo XXI, para lo cual se ha previsto una aproximación desde la historia curricular de los últimos 70 años en los que se identifican, desde el punto de vista normativo, hitos de transformación en los planes de estudio en matemáticas. La propuesta está respaldada por la construcción histórica del currículo en matemáticas que dos formadores han logrado a partir de la revisión documental de la normatividad nacional, el acopio y conocimiento de algunos libros de textos correspondiente a los diferentes hitos y las experiencias personales y profesionales en torno a la comprensión de los planteamientos curriculares de varios de estos planes de estudio. Estas experiencias, un tanto sui generis en el contexto de la formación profesional de profesores de matemáticas, junto con otras similares de carácter igualmente local que pueden llegar a existir en el país, alimentan la esperanza, un tanto romántica, de elaborar un proyecto nacional de construcción de la historia del currículo colombiano en matemáticas y de su reconstrucción como objeto de estudio en los programas de formación de profesores de matemáticas. Un verdadero y monumental desafío. Sin embargo, es prudente reconocer la existencia de un obstáculo mayor para que una propuesta como la anterior pueda llegar a ser realidad en mi país. Este es precisamente la existencia de la hegemonía del aprendizaje de las matemáticas, de los matemáticos, como parte esencial del conocimiento del profesor. Hegemonía que ha orientado por décadas la gran mayoría de los planes académicos de estudio colombianos para formar profesores de matemáticas. Este paradigma se resiste a ser sustituido por otro acorde con los desarrollos del campo de investigación conocido como educación del profesor de matemáticas, que revela no solo particularidades sobre el deseable saber del profesor de matemáticas, sino que aborda también las dimensiones del hacer y del ser del profesor. Bajo este terco paradigma de formación, la historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas seguirá siendo un discurso de menor peso y cuantía, quizá válido como curso electivo y en este sentido de menor importancia para la formación profesional del profesor de matemáticas. Surge entonces un cuestionamiento que se puede asumir como un reto más relacionado con el lugar de la historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la formación de profesores de matemáticas, a saber, cómo hacer posible que la comunidad de formadores de profesores de matemáticas asigne un lugar destacado a esta desde el paradigma hegemónico existente, o ello deberá esperar al derrumbe y sustitución de este. No me resta más que agradecer nuevamente la invitación y la atención prestada a una visión sobre la incidencia de la historia de la enseñanza de las matemáticas en la formación de profesores de matemáticas en y desde Colombia. Gracias.